Saludamos primero a Sergio Llorens, socio y cofundador de GigiGo Mobile Services, y a Pablo Larguía, fundador de la red Innova. Pablo, ahora sí. Correcto. Ahora ya te he presentado. Muchas gracias. En primera medida creo que es positivo que el G8 se junte con los gurús o con la gente que está llevando adelante las iniciativas más importantes de Internet, porque Internet se está convirtiendo, al igual que la energía o la banca, en una de las industrias mundiales más importantes. Y solo va a ir a más. Cada vez va a ser más importante y va a tener un peso más fuerte el mundo de Internet. Entonces, como primera medida, rescato positivo la reunión. En segundo lugar, creo que lo que debe lograr los gobiernos es entender que es una nueva industria con nuevas dinámicas, y así como Internet permite llegar a un público mucho mayor de lo que uno esperaba o uno llegaba hace 10 o 15 años, también las reglas de juego han cambiado. Entonces, en esta línea, lo que hay que lograr entender es que quizás una forma de, por ejemplo, en la industria de la música, cobrar menos cantidad, pero porque se llega a más público, en definitiva que los ingresos sean similares, es una jugada atractiva. Y por último, me parece que Internet es muy difícil de regular. ¿Por qué? Porque los jóvenes, ya la usabilidad de Internet, ellos deciden el rumbo, ellos mandan, porque al final ellos deciden qué utilizar y qué no con respecto a su privacidad y otros temas. Entonces, en definitiva, me parece que es complejo la idea de intentar regular con leyes antiguas una nueva generación que se está creando. Pero lo cierto es que sí que hay peligros en la red, ¿no? De alguna forma hay que ordenar, ¿o no? Sergio. Efectivamente. Buenos días, Sandra. Yo destacaría dos cosas de lo que ha ocurrido estos últimos 2 días. La primera es que efectivamente es positivo que los grandes actores de Internet, en el sentido amplio de la palabra, no solo los eBay, los Google de turno, los gobiernos, los ciudadanos, sino también los que tienen el canuto, las redes, los Orange, Telefónica, Vodafone de turno, se hayan reunido para establecer ciertas normas generales que apliquen a los futuros debates de regulación actual. Ojo que ayer tuve la sensación, cuando estuve viendo varios vídeos del Eje 8, que en realidad se ha asociado muchas veces regulación a control. Y cuando ves otro tipo de vídeos más sobre los usuarios de Internet, el control se asocia a no poder hacer lo que uno quiere en Internet, con ciertos criterios básicos de ética y de negocio. Ayer tuve la sensación que, por destacar el punto positivo quizá, lo que he comentado antes, que se unieran estos entes, estas empresas, en torno a una mesa para debatir el futuro, algo complejo, como decía Pablo. Yo me permitiría decir algo negativo, y es que los usuarios de Internet no han estado del todo representados en este foro. Y es importante tener en cuenta que los usuarios de Internet van mucho más rápido, Internet va mucho más rápido que cualquier idea de legislación que se pueda plantear ahora. Hay que pensar que Internet es, como decía un político americano, es una especie de octavo continente. Por mucho que Sarkozy aquí con la ley SINDE, en Estados Unidos con otras leyes, y en Alemania y en Inglaterra se intente regular a nivel nacional, ahora mismo las empresas son internacionales, Internet no tiene fronteras, y el tono de utilizar que hizo Sarkozy ayer, por ejemplo, de Internet es la nueva frontera, vamos a conquistarla, es un tono excesivamente bélico para lo que los usuarios de Internet y las empresas que están en Internet pues pensamos que es Internet, que es una fuente de innovación, una fuente de compartición de recursos, es una especie de democratización de los bienes, de creación de riqueza, de capital humano. Esto no había pasado desde la revolución industrial, lo que estamos viviendo ahora. Así que, como punto positivo, que se sienten en una mesa perfecto. No ha habido conclusiones concretas, de hecho no se esperaba, pero como decía Pablo, en regular es muy complicado en Internet, y vamos a ver cuánto hay de regulación y cuánto hay de control. Enseguida vamos a hablar de lo que aporta Internet a la economía, porque también se presentaron varios informes sobre lo que representa en cifras, en PIB, pero antes, esta mañana nos sorprendía también, bueno, nos sorprendía entre comillas, estaba mirando más sobre este tema y veía un titular que ponía: China anuncia que va a crear un ejército online para reforzar la seguridad de Internet. Ellos sí lo tienen bastante claro, que ahí hay que controlar eso. Bueno, sí, el gobierno chino obviamente no es democrático, y en esa línea seguramente ellos van por la línea de capar ideas y conceptos libres y que probablemente le pueden llegar a hacer bien al pueblo. Entonces,
justamente China es el caso de lo anti-cultura de Internet, que la cultura de Internet es libre, es democrática, es igualitaria para todos, todos tienen una voz y una opinión en Internet. Entonces justamente China es la antítesis de lo que es Internet. Ayer también aquí en este programa hacíamos una entrevista con uno de los españoles que ha participado en ese foro y la verdad es que nos sorprendió un poquito hacia el final de la entrevista porque nos dijo, bueno, le preguntamos qué papel ocupaba España en este mundo de Internet y dijo que España es que ni se mencionaba en estos foros. ¿Ustedes también tienen esa percepción? Bueno, Sergio. en realidad sí. A ver, desafortunadamente es cierto. Tú antes has mencionado algunos estudios que se están realizando sobre el impacto de Internet en la economía en términos de empleo, en términos de surplus del PIB en las economías nacionales y precisamente en un estudio muy famoso ahora de una consultora de McKinsey ni siquiera se cita a España como uno de los países sobre los que se está haciendo el estudio. Es verdad que aquí en España existen empresas fantásticas de Internet, existe una penetración de Internet, los usuarios de Internet están en la media de los países de Europa, pero efectivamente el peso de España, tanto a nivel de negocio como a nivel de usuarios, aún no es el relevante para participar en este tipo de foros. Lo que yo siento es que si bien el peso de España no es relevante, pero sí es muy relevante el peso del español. Porque en Internet el español es el tercer idioma más hablado, luego del inglés y el chino, es el español. Entonces creo que hay una tremenda oportunidad para que justamente el peso, la relevancia que tiene el español, sí en definitiva, sí es un peso grande en el conjunto general de Internet. Representa aproximadamente un 15% de Internet mundial. Y en esa línea me parece que justamente iniciativas como la que lidero con la red Innova justamente intentan mostrarle al mundo la importancia del español y como mercado y como oportunidad de negocio. Enseguida vamos a hablar también de los proyectos que estáis llevando a cabo en Red Innova, pero vamos a incidir un poquito más en esos informes que mencionaba Sergio. El de McKinsey, el sector de Internet pesa un 3,4% del PIB en 13 países, los del G8, Francia, Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña, Italia, Japón, Canadá y Rusia, más Brasil, China, India, Corea del Sur y Suecia. Y dice que ha contribuido en un 21% de su crecimiento en los últimos 5 años. Pero sí que tenemos otro informe en el que sí se menciona España, en este caso es de Boston Consulting Group. Son datos de 2009 y dice que Internet contribuyó al PIB en 23.400 millones de euros, un 2,2% del total, pero va un poquito más allá y dice que si se impulsan determinadas palancas, mayor oferta de tiendas en la red, fomento de la compra online, en fin, da una serie de datos más. Dice que Internet podría contribuir al PIB nacional en 2015 un 5,1%. ¿Creen ustedes esto posible? ¿Qué habría que hacer para que realmente tenga este peso? Yo destacaría dos cosas sobre estos informes. Hay una cosa que es impepinable, y es que Internet ha aportado riqueza estos últimos 10 años. Estos análisis se centran sobre todo en desmitificar el famoso mito de que Internet o los procesos automáticos hacen que determinadas industrias, determinados segmentos económicos pierdan empleo. Cuando este informe lo que dice es que el de McKinsey en concreto, por cada empleo que se pierde se generan 2,6 puestos de trabajo. Es decir, la contribución neta de Internet es de 1,6 puestos de trabajo y sobre todo ha repercutido en los sectores clásicos de la economía, finanzas, industria, energía. Ese es el primer punto. El segundo punto es, claro que va a crecer, Pablo lo decía, esto no va a parar. Probablemente nosotros incluso no veamos cuando se llegue a estancar. Hay que contar también con una cosa muy interesante y es que la contribución neta de usuarios de Internet que va a haber en los próximos años ahora mismo hay alrededor de 2.000 millones de usuarios de Internet conectados. En los próximos años el crecimiento va a ser de 200 millones anuales y precisamente esos 200 millones anuales no van a venir de Europa, Estados Unidos y los países que consideramos dentro del entorno de la OCDE, sino que van a venir de África, de los países asiáticos, de China, de África, de India, de Brasil, por ejemplo. Y a mí este foro que se ha hecho sobre Internet en París también me ha llamado la atención un poquito desde el punto de vista negativo que no se haya dado peso a este interlocutor. Había, creo que una sola empresa de China, un fabricante de terminales, pero no había apenas representantes de África, representantes de India, representantes de Asia en el sentido amplio de la palabra. Y la contribución neta de este
de esta región mundial en el crecimiento de Internet va a ser sin duda apoteósica. Pablo, esta misma semana ustedes han presentado el programa La Red Innova 2011, que es uno de los eventos más importantes sobre innovación y emprendedores en la red. Cuéntenos cómo están preparando todo, porque ya es dentro de poco, ¿no? Correcto, es el próximo 15 y 16 de junio. Y justamente lo que comentabas antes, Sandra, para nosotros es muy importante pensar que la salida de la crisis es digital o no es. Y hay una tremenda oportunidad para utilizar la red para generar empleo a través de los emprendedores. En definitiva, justamente lo que intentamos a través de la red Innova es generar la conciencia y evangelizar acerca de lo positivo que es Internet y las oportunidades que nos brinda y transmitir la cultura emprendedora tan importante a día de hoy. Con tanta gente desempleada, hay una oportunidad de autogenerar tu propio empleo haciendo negocios a través de la red. Y creo que España está en un lugar privilegiado porque tiene un gran capital humano y tiene dos mercados naturales muy importantes, América Latina, como ya mencionamos anteriormente, y también Europa. Con misma moneda y sistemas logísticos buenos y muy buenos, hay una oportunidad para vender desde España a toda Europa y a América Latina. Entonces, en concreto, lo que intentamos con Red Innova es hacer un foro como este que hubo del G8, pero es el G8 de América Latina con el mundo. Entonces traemos empresarios y líderes de Internet de Brasil, de Argentina, México, Chile, Colombia, y los juntamos en España con españoles y con gente de Francia, Suecia, Inglaterra, Estados Unidos, justamente para intercambiar ideas, proyectos, y probablemente foros como el nuestro lo que generan es inversión en España, porque viene gente de fuera que probablemente no haya venido nunca a España incluso, y generan fuentes de inversión que se traducen en empleo. Pues espero que les vaya muy bien, ya nos contará qué tal, cómo ha ido, porque además hay muchísimos proyectos que van a desarrollar ahí, nuevas herramientas, el matchmaking, pero que no nos da tiempo a hablar de ello. La Red Innova Open Talent 2011, que es un concurso internacional para nuevos emprendedores de economía digital. ¿Puede acudir quien quiera a este foro o tienen que suscribirse? Así es, se tienen que suscribir en www.redinnova.com. Pues ahí dejamos esas pistas. Pablo Larguía, fundador de la Red Innova, Sergio Llorens, socio y cofundador de GigiGo Mobile Services. Muchísimas gracias a los dos. Gracias. Y hasta la próxima. A ti, Sandra. Gracias.